¿Qué sucede en mi vida cuando algo ocupa el lugar que le pertenece a Dios? Bienvenido a El Caos de la Idolatría Podcast. Bienvenidos al podcast El Caos de la Idolatría en el episodio número 2, que en este episodio vamos a hablar sobre cómo buscar ayuda si yo tengo una adicción o tengo un ídolo en mi vida. Quiero que te enfoques en una idea principal a través de todo este episodio, y es que no es otro el que necesita ayuda, sino que eres tú el que necesita ayuda. En este conversatorio vamos a hablar sobre experiencias, testimonios, y quizás alguno de estos consejos te puede ayudar a ti a superar alguna adicción, algún ídolo que esté en tu vida y encontrar la libertad en Cristo. ¿Consideras que eres adicto a algo y cómo puedes pedir ayuda a pesar de la vergüenza? Eso es lo que queremos hablar con mis dos amigos, Henry y Amílcar. Henry, un saludo, por favor. Un gusto, gracias por ese tiempo que vamos a compartir acá entre todos, y espero que este testimonio que vamos a dar les sirva, hermanos. Amílcar. Bueno, buenas noches. Gracias por esta oportunidad que me dan de poder compartir parte de lo que Dios ha hecho en mi vida y de donde Dios me ha sacado de una adicción que tuve en mi juventud, Dios. Excelente. Bueno, entonces conversemos porque quiero preguntarles, pues, en primer lugar, ¿con qué tipo de adicciones, con qué tipo de luchas han cargado, como tú decías, en tiempo atrás o tiempo reciente? Para empezar, ¿verdad? Comentarles que yo sí tuve problemas con el alcoholismo, y ese mismo problema me llevó a muchas otras cosas, ¿verdad? A una promiscuidad joven. Estuve a punto bueno, tuve un accidente por andar tomando y muchas cosas más. Puse en riesgo mi vida y en riesgo también mi trabajo por la misma adicción, ¿verdad? Entonces ese fue uno de las situaciones que estuve. Yo creo que igual que Amílcar, yo pasé por un momento de alcoholismo y de fanatismo también, que fue una cosa lleva, creo, a la otra también, pero gracias a Dios aquí estamos. No, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo ustedes lucharon con estas cosas que nos comentan? Bueno, fíjate que en mi caso, yo nací en un hogar cristiano, fui cristiano desde pequeño, pero cuando yo estudié desde primer grado, desde kinder hasta noveno, en un colegio cerca de mi casa. Cuando yo empecé el bachillerato, cambié de colegio y ahí empecé a tener unas amistades que me empezaron a llevar al vicio. Yo he sido cristiano casi toda la vida, pero el punto crítico de mi adicción fue entre los 26 y los 28 años. Fueron 3 años que fue donde toqué fondo y donde dije, aquí ya no puedo seguir. Excelente. ¿En tu caso, Henry? Yo creo que mi tiempo del alcoholismo fue como de los 20 a los 25 años aproximadamente, que ya solamente tomaba cuando iba a los estadios, pero ya después ya se hizo ya como adictivo. Y pasó que el alcoholismo, como dice Amílcar, uno dice hasta aquí, después otra más, y te llega a tener problemas con tu familia o incluso hasta poder perder el trabajo. ¿Y en tu caso, tú eras creyente o todavía no conocías? No, todavía no. Gracias a Dios conocí al Señor en un campamento que me invitaron en 180 en agosto del 2015. Antes de venir a la iglesia, gracias al Señor, no conocía nada. Tenía ya 3 años de no tomar. Ya fue un proceso de que había dejado de tomar por un problema que tuve ya con mi familia. Y de aquí a la fecha, gracias a Dios, nos hemos mantenido así. Sí, no, qué bueno. Pero también me llama la atención lo que Amílcar cuenta, que siendo cristiano o estando en un contexto cristiano, se puedan dar estas cosas. ¿Cómo fue que se dio eso en el bachillerato? Sí, bueno, fíjate que como te comentaba, ¿verdad? Yo nací en un hogar cristiano toda la vida, desde chiquito. A mí me llevaban a la iglesia y todo eso. El hecho de moverme a un colegio lejos de mi casa, lejos de mi familia, de la protección de mi hogar, eso me dio una libertad grande. Entonces, a mí me condicionaron en el colegio porque yo faltaba mucho a clases. O sea, en segundo año... en agosto me llamaron y me dijeron, si faltas una vez más ya no pasas el grado. Pero porque eso, yo los lunes y viernes yo me iba con mis compañeros y nos íbamos a tomar, íbamos a hacer un montón de cosas.
Y así fue que llevé esa doble vida. Hubo un tiempo en que yo iba los domingos a la iglesia solo por cumplir una función social con mis papás. O sea, mis papás sabían que yo iba a la iglesia y ya con eso ellos estaban como, ah, no, sigue estando ahí, ¿verdad? Sigue estando ahí. Pero sí era una doble vida. Entonces eso sí me llevaba a, moralmente yo me sentía mal muchas veces, porque ya cuando pasaba los días, cuando tomaba el fin de semana, porque a veces fue bien triste, porque un par de veces llegué tomado a la iglesia. Ah, Entonces, esa situación sí era, o sea, que no quería, creo que algo que comentaron en el podcast anterior era eso, ¿verdad? Que a veces no querés que se te acerque la gente, que no querés saludar a la gente porque sentís que andas un olor no muy agradable y que la gente te pueda criticar o pueda hablar de vos. Y no es que estás, en ese entonces, no es que estés luchando por dejarlo, sino que simplemente es ser parte de la sociedad, ser parte de un grupo, de algo, el que te hace que sigas cometiendo eso. Sí, muy interesante porque tú mencionaste el podcast anterior, también compartíamos una idea de que no por ir a la iglesia significa que estás exento de las adicciones o caer en cosas como esta. Pero quiero preguntarles ahora, ¿hubo algún momento específico donde se dieron cuenta y dijeron, estoy mal, necesito cambiar esto, porque esto es una adicción que me está causando problemas? ¿Hubo algún momento particular? Creo que todo fue en el momento que te hacen la invitación. Yo muchas veces rechacé la invitación a una iglesia porque, como dice Amílcar, solamente íbamos por compromiso o por cumplir nada más. Pero un momento que fue una invitación que me realizaron, como decía anteriormente, al campamento, y creo que ahí cambió ya mi vida totalmente. Dejé de ser ese Henry que era antes, a comprometerme, a poder estar parte de ser un grupo pequeño. Y esa es como la importancia. Si algún hermano no está en un grupo pequeño, le hago la invitación porque los grupos son bastante especiales, porque son temas que puedes tratar y se te tiene confianza y ya entre amigos. Y fuiste a este campamento y hubo algo en ese campamento que te hizo pensar en ti y decir, estoy mal, tengo que cambiar. Sí, de hecho antes de irnos al campamento, me acuerdo, salimos en la madrugada, fuimos hasta, el campamento fue en Guatemala, y salimos como a las 3 de la mañana aquí, me regalaron una Biblia, de hecho, esa fue mi primera Biblia que tuve. Llegamos al campamento como a las 5 de la tarde. El nombre del campamento, ¿cuál era? El Faro. El Faro. El Faro. Ajá. Era un lugar totalmente distinto, enseñanzas, prédicas, devocionales. Se me ha olvidado el nombre de cuando hicieron una dinámica de oración, y fue que y como yo le pregunté, ¿y cómo oro? Y solo se me quedaron viendo así. Y el nombre de ella se me ha olvidado, pero es doctora, está aquí en la iglesia también, y me dice, no, es que como si estás platicando conmigo, pero habla como si estás hablando con el Señor. Y fue la primera vez que creo que tuve como una oración de mente, decirle al Señor, mira, Señor, aquí están mis cargas, yo sé que he hecho esto malo. Y fue un momento bastante especial porque fue cabal en un devocional. Nunca había hecho un devocional, ni sabía que era un devocional, solo miraba una carpeta devocional. ¿Y eso qué es un devocional? Y miraba que ¿Cómo se come? Sí, porque veía que antes del desayuno, bueno, más refrigerio, decía. Pero de ahí cambió totalmente mi vida. Agradezco mucho siempre los confundo, es Aldo o José Daniel, no me acuerdo quién de ellos dio un testimonio, porque fue el momento que te dicen, ¿quién quiere decir unas palabras? Y al momento nadie se paró. Y todos sabemos que ellos son sordos, pero no le impide poder hablar y poder platicar contigo, decirte a través del teléfono. Y dio un ejemplo bastante práctico, porque dijo que estaba una botella vacía, una botella llena. Y en el momento tomó la botella vacía y comenzó a soplarla. Y a mí me llamó la atención y dijo, bueno, aquí eres tú sin Jesús, que está en el centro de tu vida, que vienen vientos, cualquier prueba y todo, y te derriba. Sí. Y de repente tomó la botella llena y comenzó a soplarla en diferentes direcciones. Y dijo, ese eres tú, pero ya con el Señor. Yo creo que ahí fue donde mi vida cambió totalmente. Sí ayudaron la devocional, las prédicas que dio el hermano Eliseo Alfaro, pero en ese momento creo que hubo un punto y después
Y uno aún así, cuando yo acepté y que no quería, iba pasando en ese momento, me recuerdo que estaba Caleb, estaba Henry, estaba Gerard, y no me recuerdo quién más estaba, pero no quería que se fueran y no se iban, porque yo quería hablar con Caleb y decirle, mira, he tomado una decisión. Y fue un momento, le dije, ya no aguanté más, se rompí en llanto, le dije, Caleb, mira, quiero aceptar al Señor como hago. Y en ese momento comenzaron a orar los cinco, de hecho, por mí. Y desde entonces, eso fue un 6 de agosto del 2015, ya casi en la madrugada, creo. Siempre tenemos que cada año, el 6 de agosto, nos hacemos una llamada. Siempre Mira. Caleb, Henry, Los que estuvieron ahí. los que estuvimos ahí, Mm. nos hacemos una videollamada para poder recordar ya esa fecha especial. Qué bonito, de verdad. En tu caso, Amílcar, ¿en qué momento te diste cuenta que tu problema de alcoholismo ya era muy, muy grande? Fíjate que fueron dos puntos, dos cosas en la vida que me ocurrieron en un diciembre. El primero, era la fiesta de Navidad de la empresa. Habíamos ido a donde la jefa, ¿verdad? En la casa de la jefa, y ahí había de todo, o sea, de todo lo que te puedas imaginar. Bueno, había hasta droga, pero no llegué a la droga. Pero sí, bueno, hubo una etapa en mi vida que yo dejé de tomar cerveza, sino que me dedicaba a tomar trago, o sea, era vodka, tequila, bebidas preparadas Más y fino. ajá, más fino. Sí, eso fue culpa también de un vecino que él nos enseñó a tomar. Pero esa noche, como a mitad de la noche, como a las 12 de la noche ya, se nos acabaron las bebidas. Entonces la fiesta seguía y estábamos ahí, y ya cuando perdés un poco el conocimiento se te olvida que una de las claves para cualquier bolito es no mezcles, porque si mezclas es algo súper crítico. Entonces yo cometí el error. A las 2 de la madrugada venía campeón, ¿verdad? No, a mí no me va a pasar nada, y cabal ahí por la UCA me dormí y pegué en una acera, quebré una llanta del carro. Cuando desperté fue como, juela, ¿dónde estoy? Y algo que sí yo puedo agradecerle mucho a mi mamá es eso, o sea, ella fue una de las claves por las que yo dejé de tomar, porque verla triste, verla llorar, verla sufrir por mí, era bien crítico. Eso te estoy hablando que era como el 20 de diciembre. El 24 de diciembre nos pusimos a tomar con mis amigos. O sea, aún pasándome eso, o sea, era como la terquedad, aunque ya sentía o sea, como no tengo que seguir en esto. Ese 24 de diciembre nos quedamos otra vez sin bebida, o sea, como que no entender que cuando ya no hay nada que beber, ya no tenés que seguir, ¿verdad? Entonces a alguien se le ocurrió la grandísima idea de ir a una zona en Soyapango que la esposa de un amigo vivía ahí. Fuimos a meternos, en ese entonces las maras sí eran críticas, y entonces nos fuimos a meter a un lugar que los mareros nos detuvieron y nos dijeron que para dónde íbamos. O sea, una chica me dijo, mira, me dijeron andaba a bailar con una marera porque si no nos van a matar. Entonces, ese día fue que dije yo, no, o sea, no puedo seguir en esto. Cuando regresé a la casa, y creo que también ahí estaba también la parte de los principios cristianos que yo tenía, o sea, el hecho de que saber que todo lo que estaba haciendo estaba malo, porque pues, había sido criado así, ¿verdad? Y fíjate que una de las cosas que me acuerdo de las terquedades del joven también, que una vez mi papá me llevó al centro y me dijo, hijo, yo estuve aquí, me dijo, estuve aquí tirado en una cuneta y yo no quiero verte así, me dijo, yo no quiero verte así. Y esa noche cuando iba a llegar, llegué a dejar a mi vecino en calidad de bulto, como dice Henry. La mamá de él me dijo, qué vergüenza me das, me dijo. O sea, saber que vos eras uno de los jóvenes más sanos de esta colonia y verte así, me da pena. Y creo que eso terminó de hacerme en mi corazón y decir, o sea, de verdad, o sea, yo marcaba una diferencia en la colonia, o sea, yo mostraba un cristianismo, y ahora lo que estoy demostrando es completamente diferente. Entonces, esas palabras me dolieron un montón, o sea, me dolieron en el corazón, y fue como, juela, no puedo seguir así. O sea, hubo una etapa de esa vida de que yo llegaba a la casa, o sea, jueves, viernes, sábado, domingo, era salir, llegar a la casa, a veces solo a bañarme, a cambiarme y salir al trabajo.
y en la noche volver a tener, o sea, tenía una vida descontrolada. Y esas palabras que me dijeron, yo le dije a Dios, perdóname de verdad, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida, de verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer de ejemplo, ¿verdad? Para esta gente? Bueno, me llama la atención porque han dicho en varias ocasiones que ustedes sabían que estaba mal, pero lo seguían haciendo. ¿Qué es lo que falla ahí? ¿Por qué creen ustedes que no somos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo y tomar acciones al respecto? Creo que muchas veces, como dice Amílcar, no queremos escuchar consejos. En este caso, mi mamá me decía, no tomes, no tomes, pero a veces eran las ganas en el momento. Me recuerdo cuando yo dejé de tomar, y hice como una promesa, bueno, Señor, no voy a tomar porque, como dice Amílcar, hubo una fiesta en el banco. Y en parte de lo que me acuerdo fue que mi papá y un amigo me llevaron directamente de la fiesta del banco al taxi, un solo. Mi papá me comentó que incluso yo intenté pelear en una gasolinera porque nos querían robar. Yo de esa parte no me acuerdo nada. Mi papá me cambió, de hecho me puso otro tipo de ropa porque había hecho un solo desastre con el traje que andaba. Y uno creo que uno toca como ese fondo y decir, ok, estoy haciendo esto mal, pero dejé como 3 meses de no tomar. Y me recuerdo un partido que era de Alianza contra FAS. Y él había dicho a mis amigos, les decía, miren, yo ya no voy a tomar, me pasó esto. Y un amigo que se llama Sergio me dice, no le vayan a dar nada al chino, me dice, no, no, no va a tomar. Él no es creyente, y me dicen, no, no, él no va a tomar. Justo ese partido la Alianza iba perdiendo 2-0, hace el 3-2. Yo le digo, hey, denme uno, le di. Y me prepararon uno doble. A tomármelo iba, de repente salió él y solo me dio una pechada, literal me botó. Y en lo mismo que me botó, ¿Te tomaste? no, quería, pero no, me lo botó y me dio la mano. Y me dice, siendo él no creyente y él le tengo un gran estima, y siempre cada vez que lo encuentro lo saludo, me dice, vos dijiste que por tu Dios no ibas a tomar, me dice. Y fue como que hice, ok, dije que no iba a tomar y gracias a Dios no caí, porque yo creo que volver a caer en el vicio es malo y creo que ahí fue como un punto y aparte. De ahí lo que les contaba anteriormente, que después vine a la iglesia, el Señor ya fue como transformando ya mi vida, porque yo tenía un carácter que nada que ver como el que estoy ya ahora, del 2015 para acá. Era rebelde, andaba con el pelo largo, ahí le pueden mostrar el video, ahí salgo en YouTube y todo, pero ese era un Henry antes. Yo creo que ya después te marca la vida. Y insisto en los grupos pequeños y ahí haciendo la publicidad en el grupo de amigos que me atendieron, la hermana Rosadela y el hermano Oscar Marroquín. Tuvieron un cuidado desde el momento que llegué, no importaran las fachas que yo venía, sino que ellos tuvieron un cuidado en mi vida espiritual, que cada semana, no importaba que fuera domingo la lección, sino que ellos estaban pendientes de mí y me estuvieron cuidando. Igual en el grupo de jóvenes fue un cuidado totalmente y desde ahí cambió totalmente ya mi perspectiva. Dijo, ok, me dicen, mira, no es necesario que vengas todos los domingos, pero mire que ya comencé, le digo, no, mira, tomemos un descanso, porque si no te vas a fatigar, no sé qué, no, sigámosle. Y gracias a Dios terminamos todo, nos gradamos en el tiempo que era como de 4 meses aproximadamente. Ese discipulado. Ese discipulado y ese 1 a 1, que creo que eso me ayudó bastante a mí en cambiar y decir, ok, a partir de acá yo quiero, Señor, un Henry totalmente distinto, mejorar unas cosas en mi familia, con mi papá, con mi hermano Alex, y eso es algo bien personal. Yo con él siempre discutíamos, por cualquier cosa o por nada, siempre discutíamos. Y me acuerdo que mi hermana me dijo, para eso sos cristiano, como dice Milka. Y fue como que, ok, estoy haciendo las cosas otra vez como yo no quería. Y ahí marcó, como tengo un punto de diferencia, fueron varias personas que me ayudaron y gracias al Señor ya estamos acá sirviendo con mi esposa.
Qué bueno. No, bien interesante porque uno sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. En ese momento quizás no tenías esa voluntad para decidir, pero bien interesante que a medida te ibas acercando al Señor, más ibas decidiendo por hacer lo correcto, ¿verdad? Como el Señor haciendo esa obra a través de uno, de su Espíritu Santo a través de uno. Muy interesante. Y en tu caso, Amílcar, ¿qué te detenía? Tú sabías que estaba malo, pero lo seguías haciendo. ¿Por qué crees que no sucede eso? Fíjate que creo que parte de mi trayectoria en en ese ambiente fue el hecho de que los ejemplos que yo tenía como personas cristianas hacían eso. Entonces, o sea, como te comenté, ¿verdad? En el colegio, yo en un colegio cristiano, o sea, yo tenía compañeros hijos de pastor. Entonces, quieras o no, los tenés como en un nivel de decir, pues, esta madre es espiritual, Sí. casi llegando a Dios, ¿va? Entonces, que ellos me enseñaran a hacer eso, que ellos me enseñaran a escaparme, a tomar. Entonces creó en mí aunque yo supiera que estaba malo, pero era como una permisión, o sea, era como, si esto lo hacen, ¿por qué yo no? Ujú. Si ellos lo hacen, ¿por Ajá, qué? ¿por qué yo no, verdad? Y de ahí llegaba al punto también, vuelvo, va, como en el podcast anterior que hablaron de los gustos, de que estas cosas te dan una satisfacción. Entonces hubo un momento en mi vida que yo cambié de iglesia y no tenía tenía un vacío en mi corazón porque en la iglesia que llegaba, como les comenté, ¿verdad? Solo iba para cumplir una función social, pero yo no tenía amigos, no tenía gente con quien relacionarme y mis amigos eran universidad y mis amigos de la colonia que también andaban en esos pasos, ¿verdad? Entonces, la satisfacción de llegar a una discoteca, echarme un par, estar ahí platicando, no era mucho de bailar, sino que era más de platicar, o sea, como soy bien platicón siempre, ¿verdad? Entonces, pero tomado era peor, ¿va? O sea, no le quitaba la guitarra, no le daba la guitarra a nadie, ¿va? Entonces, llenaba un vacío que tenía, o sea, era una satisfacción hasta cierto punto que la estaba llenando y que y que en ese momento no me la daba nada, Ujú. aunque yo sabía que estaba cometiendo, o sea, que era algo que no era saludable, por más que te Ujú. digan que la Ujú. cerveza es más saludable que la coca, pues Son las excusas. ajá, eso es una excusa. Mira, qué interesante porque en tu caso es ese concepto distorsionado, ¿verdad? De lo que es permitido y lo que no es permitido. Entonces, un mal modelaje, ¿verdad? Puede hacerte creer que, eso es permitido, cuando realmente no lo es. Y uno se acerca a la Biblia y creo que hasta ahí uno, como le pasó a Henry, ahí uno entiende, ¿verdad? Qué es lo bueno y qué es lo malo, según lo que dice la Biblia, no según los ejemplos de otras personas. Pero bueno, creo que hablamos suficiente del pasado, ¿verdad? De las cosas que hacían. Yo quiero enfocarme ahora cómo cambió su vida luego de que se dejaron ayudar por Dios, por la iglesia, por las personas que procuraban su salvación. ¿Qué hacen ahora después de ese momento de conversión? Después de ese momento de conversión, me recuerdo que terminé amigos, después pasé avance y fue otra etapa que se disfruta porque no fue uno a uno, sino que fue una clase. Sí, que Y para los que no comprenden, amigos, ese discipulado inicial uno a uno y avance, ya estás en un salón clase viendo principios bíblicos de los fundamentales, pero ya todo el mundo estudiando la Biblia, ¿verdad? sí, de hecho sí, y comencé como a priorizar. Antes, no lo dije, pero era un ejemplo, un partido que jugaba Alianza, sea miércoles, sábado, domingo, lunes, no importaba la hora, cambiaba turno, hacía lo que hacía, en el trabajo que estaba me permitían, ok, después me reponen las horas y no me perdía ningún partido. Era como que obligación, incluso cuando vine en marzo, me acuerdo que fue siempre en el mes de la familia que hicieron un torneo. Ujú. Siempre yo le digo, ¿cuál es qué haces? No sé, no, yo voy a ver a la Alianza y no importa qué partido, no importa la hora. De hecho, hasta Guatemala fue a ver ya un partido Interesante. allá de la Alianza, pero después el Señor te va cambiando eso. No es que mucha gente te comienza a decir, en la iglesia te están lavando el cerebro, en la iglesia te están haciendo esto, en la iglesia no te permite que no hagas eso, sino que
uno comienza a priorizar porque uno ya va conociendo de la palabra y comienza a decirte que todo te es lícito, pero no todo te es permitido. Y comencé como a priorizar, ok, eso es de la iglesia, bueno, voy a ir eso el sábado. A veces había viernes de oración, me venía el viernes de oración, aunque a veces los partidos chocaban con el viernes, y era como que, ok, no, mejor me voy a orar y después veo la repetición por los goles. Y yo creo que ya cuando tú vas conociendo más de la palabra, es eso, ok, comenzás a decir, esto es malo, eso tengo que priorizar en hacer esto. Y posteriormente ya los años de hermana Rosy, que fue otra como madre espiritual que también tuvo los hermanos Landos, ellos vieron en mí y en Soraya como que nos comenzaron a forjar, es decir, háganse cargo de eso, con cosas pequeñas. Miren, van con ese invitado, atiendan a esa persona, lleven el café, lleven eso. Y hasta el punto donde estamos ahora, que gracias a Dios tenemos el Ministerio de Consolidación. Y pensar que yo pasé por acá y gracias al Señor que hoy ya estoy acá sirviendo en el área ministerial, es que Dios va transformando ya la vida. Muchas veces queremos ver cambios ya, pero que, Señor, si yo te doy esto, voy a cambiar eso. No, sino que dejarse en manos del Señor y Él te va transformando y te va utilizando. Antes de estar en un panel así, era como que muchos que me conocen, yo era... ¿no? Y de tutoriaba era como que no, porque voy a exponer algo, pero como dicen, es tu testimonio y tu testimonio tiene que hablar de mente de los demás. Sí, mira qué interesante porque en tu vida se ve claramente ese ejemplo de que tú amabas cosas del mundo, ¿verdad? Pero cuando conociste a Dios, empezaste a amar más a Dios que a las cosas del mundo y se reflejó naturalmente en tu rutina, en tu estilo de vida. Creo que es un testimonio que sí merece la pena ser escuchado, ser compartido, ¿verdad? Así que gracias por compartirnos eso, Henry. Y en tu caso, Amílcar, ¿qué haces hoy? Después de todo eso que ya nos contaste, ¿cómo es tu vida hoy? Bueno, fíjate que cabal, cuando pasa esto en ese diciembre, yo me acuerdo que todavía hubo una boda en enero y mi mamá me dijo, por favor, no vayas, no vayas, no vayas. Ese día yo le prometí a mi mamá que ya nunca más iba a volver a tomar. Y empecé un proceso, ¿verdad? Luchando, porque no es fácil. Creo que todavía cuando me casé, yo a Wendy le decía, o sea, yo no paso por el paseo de los licores ni de las bebidas, porque yo decía, me puede dar una tentación. Entonces, y como dice la palabra, ¿verdad? Alejarte del mal. O sea, si algo te va a hacer tropezar, mejor huí de ahí. Y, o sea, cuando sabes que estás en Cristo, haces cosas radicales. Y parte de esas cosas radicales era, o sea, alejar cualquier cosa. De todos mis amigos que tenía en esa época, muy pocos siguen siendo mis amigos, porque como ya no frecuenté bares, discotecas con ellos, entonces ellos ya no era parte de su círculo de amistad. Entonces me quedé nuevamente solo. Pero en esa soledad, Dios siempre tiene un plan perfecto. Hay algo que yo siempre tenía. Yo me congregaba en una iglesia en San Benito. Y cuando venía de regreso, los domingos, yo siempre pasaba aquí enfrente de Miramonte. Siempre pasaba enfrente de Miramonte y yo decía, algún día me voy a parar y voy a entrar a la iglesia. Porque yo me bauticé en una iglesia bautista en Morazán. Entonces, yo siempre tenía el deseo de venir acá. En ese tiempo que estaba luchando con esa parte, apareció una persona en mi trabajo, que es mi mejor amigo y pues creo que todos saben quién es, ¿verdad? Jonathan Ramírez. Él llegó y de la nada nos hicimos amigos y fue como un sábado me dijo, mira, ¿por qué no te quedas aquí? Y yo, ¿Qué es no, el grupo de jóvenes? que es el grupo de jóvenes, a G180, ¿verdad? Y yo, no, porque voy a mi otra iglesia, ¿verdad? Aunque en realidad allá no tenía nada, o sea, solo iba tratando de buscar un lugar donde poder llenar, tener amistades cristianas y bueno, ¿verdad? Entonces, un día se la acepté, pero fue bien fácil, la verdad, porque era Miramonte y era la iglesia que yo siempre había anhelado venir. O sea, Dios siempre me había puesto así como, es iglesia, es iglesia, es iglesia. Entonces vine un sábado y a partir de ese sábado, pues,
aquí crecí, aquí conocí a mi esposa Mm. y aquí he servido y he hecho, Dios me ha ayudado muchísimo. Y al punto de que yo puedo dar un testimonio de que, por ejemplo, para mi despedida de soltero, o sea, mis compañeros del trabajo alquilaron un rancho en la playa. Y yo sabía que iban a llevar. Sí. Y entonces, pero el reconocer que Dios me tenía ahí por un propósito. Porque cuando llegué al rancho, ¿verdad? Era como, todo esto que está acá es de nosotros. Acá están tus juguitos, tu coca y tu agua. O sea, nadie se le ocurrió en ningún momento ofrecerme nada. Porque sabían que yo ya no tomaba. O sea, yo estaba muy alejado de eso. Y fíjate que pasó algo bien curioso. O sea, porque todos sabían que yo era cristiano y todo eso. Y va a sonar medio descabellado, pero estábamos en la noche, se hicieron carne asada, hicieron un montón de cosas y estaban en la mesa y dijeron, bueno, el único que tiene a Dios en su corazón y que puede orar por nosotros es Amílcar. Entonces, por favor, ora. O sea, sentí un choque extraño porque tenía un montón de cerveza, Sí. botellas y todo eso, pero yo también lo vi como una oportunidad de poder dar testimonio, ¿verdad? Y decir, o sea, por eso te decía yo, o sea, Dios me tenía ahí con un propósito. Y poder orar por ellos, poder bendecir sus vidas también, fue bien importante para mí y eso marcó muchísimo mi vida en cuanto a la parte de la bebida, porque yo pude decir, o sea, sí superé ya la adicción, no es que no me voy a dormir en los laureles y voy a decir así ya, no me voy a alejar nunca más ya no voy a bajar la guardia, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí poder aceptar que Dios había hecho un cambio en mi vida. Bueno, y gracias a Dios por esa libertad que en Cristo, ¿verdad? Tenemos para ser libres del pecado, libres de las adicciones. Pero les quiero preguntar, ¿ha sido fácil mantener esa libertad en Cristo? Creo que estaríamos mintiendo perdón, en decir que ha sido fácil, pero yo creo que la oración tiene un gran poder y eso te mantiene. Y estar en las cosas de Dios pueden venir pruebas y que te pueden hacer como temblar y decir, ok, solo en los momentos buenos me alabas y ahora, como ejemplo, soy en lo malo, no me pasaba nada y ahora que ya estoy en el Señor me ha pasado de esto, me ha pasado lo otro, entonces me regreso, ¿no? Yo creo que como dice Amílcar, desde uno donde Dios lo ha sacado, espera no regresar y como no, yo ya no quiero regresar a lo que hice. Puede ser fácil, pero no, ya sé, ya pasé por ahí, ya sufrí y hice sufrir a mi familia y fue como que no, ok, sí pueden venir pruebas, pero ya estás, cuando estás con el Señor y agarrado del Señor, es como que, ok, sí estás, pero sé firme y es de mantenerte. Qué interesante. Amílcar. Sí, no, fíjate que como dice Henry, ¿verdad? La verdad que no ha sido fácil, como les comentaba, ¿verdad? El hecho de tomar la decisión de alejarme de los pasillos del súper donde habían bebidas, eso fue un comienzo, un principio. Creo que es bien importante tu comunión con Dios, porque cuando tenés una comunión con Dios, cuando hablas con Él, el Espíritu Santo en tu corazón te dice, ¿qué vas a hacer? O sea, y hay una parte muy importante. Creo que el estar siempre pensando en las cosas de Dios no te permite pensar en tonteras, no te permite pensar en cosas que te pueden afectar tu vida, cosas que te pueden, como decía el chino, regresar al charco. Sería una forma, perdón por la palabra, pero sería una forma tonta de vivir tu vida. Porque no puedes, o sea, no puedes regresar de donde te dolió, de donde te pasaron cosas y que Dios las tiene ahí porque son un ejemplo. O sea, hoy puedo decirlo y puedo contárselo a alguien para apoyarlo, para ayudarle y decirle, mira, o sea, sí salí, sí se puede. O sea, no me vengas con excusas de que no puedo salir, ¿no? Dios tiene todo el poder para poderte sacar de ahí, siempre y cuando querrá, ¿verdad? Sí, sí, qué bueno. De verdad que el Señor da las fuerzas. Hay una pregunta más que les quiero hacer a ambos. ¿Hay algún principio bíblico que haya sido clave en su vida para este proceso? ¿Algún texto de la palabra, algún pensamiento de una predicación o un devocional que haya sido
pieza fundamental para este cambio en sus vidas? Fíjate que justo en las notas que dejé en la oficina estaba el texto de Primera de Corintios que Henry lo mencionó. Y era bien clave porque el que te diga la Biblia, todo te es lícito, pero no todo te conviene. O sea, no todo es para satisfacción de tu cuerpo, no todo es para satisfacción de tu alma. A mí me lo dijo un par de personas que me conocían, gente que de la iglesia de mis papás, o sea, en la iglesia de mis papás pues me conocieron desde chiquito y todo. Y una hermana que ya falleció me lo dijo una vez. O sea, hijo, me dijo, todo lo que querrás lo puedes hacer, pero pensá en qué es lo que te conviene. Y esas palabras te quedan guardadas en el corazón porque, como te decía, ¿verdad? Parte del testimonio, cómo vos ejemplificás a Cristo en tu corazón si andas haciendo esas cosas. Entonces, creo que ahí va esa parte de no me conviene a mí hacerlo porque yo voy a ser piedra de tropiezo para alguien más. Hubo una vez que tuvimos un almuerzo y con unos amigos, y uno de mis amigos había llevado cerveza y tomó cerveza. Y ese día otro amigo que nunca en su vida había tomado cerveza, tomó cerveza. Y esa persona, ese otro amigo, no voy a mencionar el nombre, ahora ya lo hace más constante. Y entonces a esta persona, juela, le duele en el alma saber que por su mal ejemplo, el otro cayó. Entonces, es bien delicado esa parte del testimonio de tu vida. Que como dice el texto, ¿verdad? O sea, vos puedes hacer cualquier cosa, pero siempre hay alguien que te está viendo. Siempre hay alguien que está a tu alrededor y a quien le afectas. Sí. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque indirectamente vos estás afectando la vida de alguien. Si vos haces algo malo, estás lastimando a alguien. Fuerte ese texto, muy cierto. En tu caso, Henry, ¿qué principio, qué versículo bíblico fue clave para tu vida en este proceso? Creo que uno de los versículos, bueno, hay varios, pero uno de ellos fue buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Al momento cuando tú lo lees, no eres creyente, ¿cómo voy a hacer eso, verdad? Sino que ya con el caminar en Dios, Él te va dando la sabiduría, el discernimiento de decir, ok, eso es bueno, eso es malo, comenzar a alejar, comenzar a hacer prioridades. Y como le decía anteriormente, van a venir pruebas siendo cristianos. Y una de las pruebas que enfrentamos con mi esposa hace 2 años fue la pérdida del bebé. Que yo creo que si no hubiéramos estado agarrados de la mano del Señor en esa prueba que pasamos, creo que ni estuviéramos aquí, ni ella ni yo. Pero Dios se va poniendo y no es que te va a hacer sufrir, sino que a pesar de esas dificultades, a pesar de esas pruebas, el Señor, como dice en la alabanza, el Señor siempre va a estar orando, aunque no lo podamos ver, Él siempre está orando en tu vida y te ayuda, solamente de buscarlo y no separarte de Él. Yo creo que eso es lo que primero buscar, como dice, el reino del Señor y su justicia, y todo lo demás ya viene por añadir. Qué bueno. Yo les quiero agradecer por la valentía que tuvieron de compartir estos testimonios. Sé que no es fácil, pero sepan que el Señor usa estas historias para ejemplo de otros. Como tú decías, algunos son malos ejemplos y hacen caer. Bueno, a lo mejor su ejemplo va a ser a muchos levantarse de donde están. Gracias por el tiempo que tomaron para escuchar este podcast. Pedimos que si alguno de estos principios han sido útiles para tu vida, por favor, considéralos. Estos principios pueden cambiar tu vida personal, tu vida familiar, tu vida social, tu vida laboral. Dios puede transformar todo en ti. Y si consideras que este podcast le puede servir a alguien más, por favor, compártaselo, porque sabemos que la palabra de Dios puede ser de bendición a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo podcast.